¿Cómo se siente presenciar el momento en que alguien que durante años fue reconocido como experto de una región no puede defender esa experiencia? Esa noche en Washington, Rubio pensó que podría impresionar a Milei con la experiencia de Estados Unidos en América Latina. Pero cuando Milei comenzó a hablar, todas las afirmaciones de experiencia se desmoronaron y presenciamos cómo Rubio perdió en su propio campo de especialización. Los elegantes salones del Hart Senate Office Building en Washington respiraban la sofisticación característica de los encuentros diplomáticos más importantes esa noche de mayo. Era una reunión que había generado expectativa en todos los círculos de política exterior estadounidense. Marco Rubio, el senador más reconocido como experto en América Latina del Congreso, se encontraría cara a cara con Javier Milei en el marco de una sesión especial del Senate Foreign Relations Committee sobre el futuro de las relaciones Estados Unidos-América Latina. Las cámaras de CSPAN estaban estratégicamente ubicadas. Los analistas políticos más prestigiosos de Washington ocupaban sus asientos, y en el ambiente se respiraba esa intensidad que solo generan los debates entre representantes de visiones hemisféricas fundamentalmente diferentes. Marco Rubio ocupaba su lugar en la mesa principal del comité con esa presencia institucional magnética que había perfeccionado durante más de una década como voz autorizada sobre América Latina en el Senado estadounidense. Su traje diplomático impecable, su postura de estadista experimentado y esa expresión que había interrogado a secretarios de Estado, embajadores y presidentes sobre política regional durante años. No era solo un senador de Florida, era el arquitecto intelectual de la política estadounidense hacia América Latina, el hombre que había influido en las decisiones más importantes de Washington sobre la región durante 3 administraciones diferentes. El único legislador que podía reivindicar conocimiento profundo tanto de la comunidad latina de Estados Unidos como de las dinámicas políticas hemisféricas. Frente a él, en el asiento reservado tradicionalmente para testigos principales, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todas sus comparecencias internacionales desde que asumió la presidencia argentina. Su presencia contrastaba notablemente con la pompa institucional del Senado, gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las formalidades protocolarias washingtonianas. No parecía intimidado por estar ante la institución más poderosa del mundo en materia de política exterior. Si acaso, parecía genuinamente interesado en entender el funcionamiento de una maquinaria de toma de decisiones que había influido en el destino de América Latina durante décadas. La sesión había comenzado con toda la ceremonia que exigía un evento de esta magnitud en el Capitolio. Rubio había desplegado su arsenal completo de credenciales regionales, referencias a su experiencia personal como hijo de inmigrantes cubanos, análisis detallados de las dinámicas políticas latinoamericanas, esa mezcla de conocimiento técnico y pasión personal que había caracterizado sus intervenciones más memorables sobre la región, era su oportunidad perfecta para demostrar ante un auditorio nacional que el Senado estadounidense no solo entendía a América Latina, sino que tenía las herramientas intelectuales para liderar las relaciones hemisféricas del siglo XXI. Durante la primera hora, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados de una audiencia senatorial de alto perfil, preguntas sofisticadas sobre la evolución de las democracias latinoamericanas, referencias eruditas a la historia de las relaciones interamericanas, esa danza intelectual elegante que caracteriza los intercambios entre legisladores experimentados y líderes internacionales. Rubio estaba en su mejor forma como experto regional, desplegando su conocimiento enciclopédico de los movimientos políticos continentales, estableciendo marcos analíticos para contextualizar los desafíos hemisféricos, demostrando por qué Estados Unidos había mantenido su liderazgo en América Latina durante más de un siglo. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica del intercambio. Milei no estaba respondiendo como la mayoría de los líderes latinoamericanos que habían comparecido ante comités similares. No expresaba la deferencia habitual hacia la experiencia estadounidense en la región. No adoptaba los patrones conversacionales que caracterizaban las relaciones tradicionales Washington-América Latina. No caía en las dinámicas de poder que habían definido estos encuentros durante décadas. Más desconcertante aún, parecía estar tomando notas muy específicas, como si estuviera documentando patrones particulares en el enfoque estadounidense.
La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Rubio decidió desplegar su argumento más sólido: el balance histórico de las políticas estadounidenses en América Latina y sus logros en la promoción de la democracia y el desarrollo regional. Presidente Milei, dijo Rubio inclinándose ligeramente hacia adelante con esa solemnidad que había caracterizado sus intervenciones más impactantes en el Senate Floor, creo que es importante que comprenda la profundidad y la efectividad del compromiso histórico de Estados Unidos con América Latina. Era su movimiento estratégico, el despliegue de credenciales históricas, la demostración de expertise acumulado, el tipo de argumento de autoridad regional que había impresionado a colegas y educado a audiencias durante años. El salón se cargó de expectación. Los asistentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones magistrales de política hemisférica que habían hecho famoso a Rubio como la voz más autorizada del Congreso sobre América Latina. Y todos anticiparon ver cómo el presidente argentino respondía a la demostración de expertise regional más refinada de Washington. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie había anticipado. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en su silla y miró directamente a Rubio con una expresión que mezclaba respeto institucional con algo que podría haber sido curiosidad académica. «Senador Rubio», dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento, «aprecio mucho esa perspectiva sobre el compromiso histórico. ¿Podríamos revisar algunos resultados específicos de esa experiencia acumulada?». La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en un lago tranquilo. En 10 palabras directas, Milei había transformado completamente la naturaleza del intercambio. Ya no era un líder latinoamericano siendo educado sobre la experiencia estadounidense. Era alguien solicitando evidencia empírica de afirmaciones de expertise. Rubio sintió que el terreno familiar del conocimiento regional comenzaba a moverse bajo sus pies. En más de una década de audiencias senatoriales, rara vez había tenido un testigo que no aceptara las credenciales de experiencia como argumento suficiente, sino que pidiera datos concretos sobre efectividad de resultados. «Por supuesto, presidente», respondió Rubio recuperando su compostura senatorial habitual. «Estados Unidos ha promovido transiciones democráticas exitosas, ha facilitado acuerdos de libre comercio que han beneficiado a la región, y ha mantenido la estabilidad hemisférica durante décadas de desafíos geopolíticos». Comenzó a desplegar su arsenal estadístico más impresionante: las cifras de inversión estadounidense en la región, los números de programas de desarrollo implementados, los datos de intercambio comercial que habían vinculado las economías hemisféricas. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Rubio terminó su presentación, sacó discretamente su teléfono del bolsillo. «Muy interesante, senador», dijo comenzando a consultar la pantalla con la tranquilidad de quien revisa información de rutina. «Pero me gustaría contextualizar esos logros con algunos indicadores de efectividad de las políticas estadounidenses en América Latina». Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica que había caracterizado sus conferencias más contundentes. Número de países latinoamericanos que han experimentado crisis democráticas durante el período de liderazgo estadounidense activo, 14 de 20 países. Porcentaje de efectividad en prevención de crisis, 30%. Los primeros números comenzaron a caer sobre el salón como gotas de realidad geopolítica. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de efectividad que contrastaba dramáticamente con cualquier definición de liderazgo regional exitoso. Países latinoamericanos que han experimentado mejoras sostenidas en sus indicadores de desarrollo durante décadas de política estadounidense activa, 6 de 20. Tasa de éxito en promoción de desarrollo, 30%. Rubio ya no podía mantener su sonrisa senatorial habitual. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en años algo que podría haber sido incertidumbre sobre su propio expertise. Pero lo más revelador, continuó Milei adoptando un tono más analítico, son los indicadores comparativos de percepción sobre el liderazgo estadounidense versus otros actores internacionales en la región. Se dirigió directamente a Rubio, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de experto educativo en objeto de evaluación empírica. Senador, cuando analizamos las encuestas de opinión regional sobre la efectividad del liderazgo estadounidense en América Latina, encontramos patrones muy preocupantes para cualquier evaluación seria de expertise regional.
Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Encuesta Latinobarómetro 2023. Porcentaje de latinoamericanos que considera que Estados Unidos ha tenido impacto positivo en sus países en la última década, 34%. China, 52%. Unión Europea, 67%. Rubio intentó recuperar terreno con una de sus tácticas senatoriales clásicas. Presidente, esas cifras no reflejan la complejidad de las relaciones hemisféricas que hemos construido. Comillas. Senador Rubio, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy simplificando nada. Estoy presentando los mismos criterios que cualquier analista serio de política exterior usa para evaluar la efectividad del liderazgo regional. Sacó nuevamente su teléfono y Rubio sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información comparativa por venir. Porque verás, he estado revisando los indicadores internacionales de influencia regional y hay datos que cualquier experto en América Latina debería conocer sobre la evolución real de la posición estadounidense. Comenzó a leer con la misma precisión analítica. Índice de Soft Power del USC Center on Public Diplomacy, Estados Unidos en América Latina, Ranking 2024, puesto 4 de 7 potencias evaluadas. China, puesto 1. Alemania, puesto 2. Los números de realidad geopolítica fueron como una avalancha sobre toda la narrativa del liderazgo que Rubio había construido alrededor del expertise estadounidense. ¿Y sabes qué es lo más significativo, Marco?, preguntó Milei adoptando un tono casi consultivo. Que cuando comparamos estos indicadores con los periodos de menor intervención estadounidense en la región, el contraste sugiere patrones muy específicos sobre la relación entre actividad política y resultados efectivos. Se dirigió a sus documentos con precisión estadística. PIB per cápita promedio de América Latina durante los periodos de alta intervención estadounidense, 1980 a 2000, crecimiento anual 1.2%. Durante periodos de menor intervención 2003 a 2010, crecimiento anual 3.7%. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge como economista es, ¿cómo es posible que décadas de expertise y compromiso activo hayan producido resultados consistentemente inferiores a los periodos de menor intervención? El resto de la sesión transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Rubio intentó recuperar el control del intercambio con algunos comentarios sobre la importancia de los valores democráticos compartidos, pero su argumentación había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio narrativo del encuentro, que sus argumentos de expertise regional habían sido desmantelados por análisis comparativo internacional, que su primera confrontación real con evaluación de resultados era también la más pública de su carrera senatorial. Por primera vez en más de una década de especialización en América Latina, Marco Rubio había sido confrontado no con hostilidad ideológica, sino con evaluación de efectividad. No había sido atacado o descalificado. Había sido sometido a los mismos criterios de rendimiento que se aplican a cualquier política exterior, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de experto regional autorizado. Durante las horas siguientes a la sesión, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos de política exterior washingtonianos. Las transcripciones del intercambio, difundidas ampliamente por think tanks y medios especializados, generaron debates intensos sobre la efectividad real de las políticas estadounidenses en América Latina. Los comentarios no atacaban las intenciones de Washington, sino que cuestionaban si las estrategias tradicionales habían logrado realmente los objetivos que se habían propuesto durante décadas. The Washington Post publicó un editorial titulado Repensar el expertise en América Latina, que analizaba los datos presentados por Milei sin tomar partido político, pero concluyendo que el conocimiento acumulado debe traducirse en resultados medibles para validar su efectividad. Foreign Affairs dedicó una edición especial al análisis comparativo de influencia regional, invitando a académicos de diferentes escuelas para evaluar la data sin sesgos institucionales. Dentro del propio Senate Foreign Relations Committee el impacto fue sísmico. Varios staffers senior comenzaron a cuestionar privadamente si las evaluaciones de política exterior habían incorporado adecuadamente métricas de efectividad comparativa. No era deslealtad institucional,
era curiosidad profesional sobre la calidad real del análisis regional que había informado las decisiones políticas durante años. Los think tanks especializados que habían validado el expertise de Rubio como referencia en temas latinoamericanos comenzaron a revisar sus propias metodologías de evaluación. El Council on Foreign Relations publicó un paper que concluía: el conocimiento regional acumulado muestra valor significativo en comprensión de dinámicas, pero requiere complementarse con evaluación sistemática de resultados para mantener credibilidad analítica. Marco Rubio mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con CNN: el intercambio con Milei me obligó a reflexionar sobre cómo medimos el éxito de nuestras políticas regionales. Tal vez es momento de ser más rigurosos sobre qué hemos conseguido realmente con décadas de compromiso activo. Pero añadió algo más profundo: durante años creí que el conocimiento profundo de la región era suficiente para validar nuestro liderazgo. Esa noche aprendí que los latinoamericanos también evalúan ese liderazgo por sus resultados concretos en sus países. 6 meses después de la sesión, Marco Rubio había introducido cambios significativos en cómo el comité evaluaba las políticas hacia América Latina. Sin abandonar el enfoque de liderazgo estadounidense, había incorporado métricas de efectividad comparativa más rigurosas en la evaluación de programas regionales. Los nuevos reportes incluían análisis de impacto real y comparaciones con estrategias de otros actores internacionales. Un año después, cuando un periodista de Político le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en Washington, su respuesta fue característica: Rubio representaba la confusión entre conocimiento acumulado y liderazgo efectivo. Esa noche simplemente se demostró que saber mucho sobre una región no es lo mismo que liderar efectivamente en esa región. Pero añadió una reflexión más profunda: lo que me sorprendió no fue que su conocimiento fuera tan extenso, sino que alguien con tanto expertise no se diera cuenta de que los resultados hablan más fuerte que las credenciales. En América Latina, como en cualquier lugar, el liderazgo se gana con efectividad, no con historia. El legado de aquella noche en el Hart Senate Office Building fue transformador para las relaciones Estados Unidos-América Latina. Los nuevos enfoques que emergieron en el Congreso adoptaron un estilo completamente diferente. Podían mantener el conocimiento regional profundo mientras desarrollaban estrategias más efectivas para lograr objetivos hemisféricos concretos. El estilo Rubio, basado en el expertise acumulado, fue complementado con enfoques más integrales que combinaban conocimiento con resultados medibles. Y así, en los salones del Senado estadounidense, bajo las banderas que habían presidido la toma de decisiones hemisférica durante décadas, se demostró que ningún expertise, por profundo que sea, puede sustituir indefinidamente la efectividad basada en resultados concretos. Esa noche, Marco Rubio aprendió la lección más humilde de su carrera: que cuando el conocimiento regional se encuentra con la evaluación de efectividad, el conocimiento descubre que necesita traducirse en liderazgo exitoso para mantenerse relevante. Y que en la era de la política exterior basada en resultados, saber mucho sobre América Latina ya no es suficiente. También se necesita liderar efectivamente en América Latina. Porque al final, el momento más revelador no fue ver cómo Rubio desplegaba su expertise, sino ver cómo Milei transformó una sesión educativa en una evaluación sobre la diferencia entre conocer una región y liderarla exitosamente. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en el debate sobre qué constituye realmente el liderazgo efectivo en las relaciones hemisféricas. Marco Rubio había sido la voz más autorizada del Congreso sobre América Latina durante más de una década. Esa noche no perdió su expertise, su posición senatorial o su influencia en política exterior. Perdió su certeza de que el conocimiento profundo era suficiente validación del liderazgo regional. No por imposición externa, sino por confrontación con datos de efectividad, no por hostilidad ideológica, sino por evaluación comparativa. El cambio había llegado, no con confrontación y resistencia, sino con números y comparaciones. Y así comenzó una nueva era, en la que la política estadounidense hacia América Latina tuvo que aprender a medir su éxito no solo por la profundidad de su conocimiento, sino también por la efectividad de su liderazgo regional. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre ser experto en una región versus ejercer liderazgo efectivo en esa región, suscríbete al canal y comparte este video.
Porque hay momentos en que el expertise más profundo debe enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente el éxito del liderazgo internacional.